Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de cuatro ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales debidos a Coulomb, Gauss, Ampère, Faraday y otros físicos, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. La ley de Gauss para el campo magnético. La ley de Gauss explica la relación entre el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada con una carga neta encerrada por dicha superficie. Ley de Gauss para el campo magnético. Las líneas de campo magnético comienzan y terminan en el mismo lugar, por lo que no existe un monopolo magnético. Experimentalmente se llegó al resultado de que los campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no comienzan y terminan en cargas diferentes. Esta ley primordialmente indica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas. Ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday nos habla sobre la inducción electromagnética, la que origina una fuerza electromotriz en un campo magnético. Y la ley de Ampère generalizada. Ampère formuló una relación para un campo magnético inmóvil y una corriente eléctrica que no varía en el tiempo. La ley de Ampère dice que la circulación en un campo magnético a lo largo de una curva cerrada es igual a la densidad de corriente sobre la superficie encerrada a la curva. Bueno, ya dada esta introducción, creo que tenemos que hablar sobre la ley de Gauss para empezar para el campo eléctrico. Bueno, esta ley se permite deducir a través de la ley de Coulomb, que es la base de la electrostática, en donde esta ley afirma que dos cargas eléctricas se atraen o repelen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de ambas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Primero hay que hablar sobre el flujo y el campo eléctrico, ya que la ley de Gauss deriva del concepto de flujo del campo eléctrico. Si queremos decir qué es un campo eléctrico, primero hablamos de una carga eléctrica puntual, que a veces llamamos carga de prueba, que sufre una fuerza por otra carga que es nuestra carga fuente. Por lo tanto, ahí hay una perturbación. Entonces, dicha perturbación producida por la presencia de estas cargas eléctricas en reposo lo llamaremos campo eléctrico. Ahora, hablando sobre el flujo eléctrico, sabemos que está relacionado con el número de líneas de campos que atraviesa una superficie. Podríamos llegar a definir más esto si lo relacionamos con el flujo de masa, que nos dice que un flujo de masa de una superficie se define como la cantidad de masa que se atraviesa dicha superficie. Aunque en el caso del campo eléctrico no hay nada material que realmente circule a través de la superficie. Las líneas de campo introducidas por Michael Faraday son líneas imaginarias que nos ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. Las líneas de campo salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Estas líneas también son abiertas. El número de líneas de campo que van a atravesar una determinada superficie depende de la orientación de esta última con respecto a las líneas de campo. Por tanto, el flujo del campo eléctrico debe ser definido de tal modo que tengan en cuenta este hecho. Una superficie puede ser representada mediante el vector normal a la superficie. El flujo del campo eléctrico es una magnitud escalar que se define mediante el producto escalar, que es la integral sobre una superficie cerrada del producto escalar del vector campo eléctrico y el diferencial del vector de superficie, donde tenemos las unidades de newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb. Hay que recordar que cuando la superficie es paralela a las líneas de campo, ninguna de ellas atraviesa la superficie y el flujo es por tanto nulo. Ya dado esto del concepto de flujo eléctrico, la ley de Gauss nos dice que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga Q contenida dentro de la superficie dividida por la constante epsilon 0, donde epsilon 0 solemos tomarla como 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. La superficie cerrada empleada para calcular el flujo de campo eléctrico se denomina superficie gaussiana. Para aplicar la ley de Gauss para el campo eléctrico, es necesario conocer previamente la dirección y el sentido de las líneas de campos generadas por la distribución de carga.
La elección de la superficie gaussiana dependerá de cómo sean estas líneas. La forma diferencial que tenemos de la ley de Gauss es como la que tenemos en la diapositiva, donde tenemos la divergencia del campo eléctrico, que es igual a la ρe sobre epsilon 0, donde la ρe es la densidad de carga en el medio interior o la superficie cerrada. Ley de Gauss para el campo magnético. En un campo magnético consideramos una superficie geométrica cerrada. El flujo magnético que la atraviesa es siempre igual a cero. Como consecuencia de esta ley, las líneas de campo magnético son cerradas y no existen polos magnéticos aislados. La ecuación significa que la divergencia del campo magnético en cualquier punto del espacio es cero. Esto significa que las líneas de campo no se dirigen hacia un punto en mayor grado de que las líneas salen de él. Dicho de otra manera, al contrario que ocurre con el campo eléctrico, no existen fuentes o sumideros, ya que las líneas del campo magnético son siempre cerradas. Por consecuencia, esta ecuación implica que es imposible la existencia de monopolos magnéticos. Esta ecuación se utiliza para comprobar si un campo vectorial puede ser un campo magnético. Las ecuaciones de Maxwell son 4 expresiones que resumen toda la teoría electromagnética y se relacionan entre sí los campos eléctricos y magnéticos, así como las cargas y las corrientes eléctricas. La electricidad y el magnetismo son fuerzas fundamentales de la naturaleza que están relacionadas. Ley de Ampère-Maxwell. Para hablar de la ley de Ampère, explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre ese entorno. Eso significa que la cantidad de fuerzas de líneas en una superficie define la intensidad del campo magnético rotando. Maxwell observó que existía una inconsistencia en la ley de Ampère, ya que este solo se podía medir en corrientes estacionarias, pero se dio cuenta que se produce un campo aún cuando no hay un medio conductor. Maxwell matemáticamente agregó una variable g, que en este caso sería un campo desconocido, que al realizar ciertos cálculos encuentra que la variable genera un campo magnético en corriente en desplazamiento. Esto quiere decir que entonces la ley de Ampère-Maxwell es la divergencia del campo magnético es igual a la suma de dos corrientes, densidad de corriente y corriente de desplazamiento, que genera un campo eléctrico variando en el tiempo y generan un campo magnético rotando y viceversa. Hablemos de la ley de Faraday, que nos dice que en esta ley está el principio básico de casi todas las entradas eléctricas de este planeta. Nos dice básicamente que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo eléctrico de una manera precisa, cerrándose. Si el campo eléctrico aumenta, el eléctrico se orienta a favor de las manecillas del reloj, y en caso contrario, decrece si se orienta en contra de las manecillas del reloj. No solo las cargas e imanes pueden influir en los campos, sino que también pueden hacerlo entre campos. A todo esto nos dice que un campo magnético variable genera un campo eléctrico a su alrededor, y a este se le conoce como inducción electromagnética. Para poder entender la ecuación de Faraday es importante tener conocimientos sobre cálculo vectorial, como es la integral de línea, el rotacional de un campo vectorial, el cual es una medida de la velocidad angular del movimiento para producir rotación en un punto. La forma integral de la ley de Faraday se representa como la integral del campo eléctrico por el diferencial de longitud. También se conoce como fuerza electromotriz inducida, la cual se expresa en voltios. Y si nos fijamos en la parte derecha de la ecuación, corresponde a la derivada cambiada de signo del flujo magnético. Bueno, a partir de esta ley de Faraday, conociendo el flujo magnético, podemos determinar las fuerzas electromotrices inducidas y, en consecuencia, corrientes de un circuito.